amigos, sean bienvenidos a su canal La Voz Populi. En este video les quiero invitar a que ustedes vean una entrevista a la doctora Paola Barriga. Es la segunda parte de la entrevista de la señora Gaby Condori. Pero antes quiero pedirles que se suscriban a su canal La Voz Populi. En fin, en este video ustedes van a poder ver la entrevista en extenso de la doctora Paola Barriga, patrocinante de una de las víctimas de Evo Morales, una niña de 12 años que ahora ya tiene ella 19 años. Este caso pasó hace 7 años y la madre contactó a la doctora para que se haga cargo de esta defensa. La doctora Paola Barriga espera a 8 víctimas más que puedan hacer sus declaraciones en la fiscalía. En fin, les invito a que vean ustedes este video y puedan sacar sus propias conclusiones. Estamos en un contacto hasta La Paz con la abogada criminalista Paola Barriga, y es que en los últimos días la abogada Paola Barriga ha tomado contacto, o han tomado más bien contacto con ella, madres que pretenden plantear una denuncia contra el expresidente Evo Morales a raíz del caso estupro, a raíz del caso Evo N, que tanto revuelo está ocasionando estos días en el país, un caso muy mediático, pero que al parecer va a dar pie para otras denuncias. Le vamos a agradecer el contacto hasta la ciudad de La Paz a la abogada Paola Barriga. Abogada, buenos días, gracias por este contacto con Sucre, con el sur del país. Muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto y además por informar correctamente todo lo que se está suscitando alrededor de este proceso que es de importancia nacional. Abogada, una decena de madres se van a animar a presentar una denuncia contra el expresidente Morales. He tomado contacto con una mamá que ha sido víctima de haber sido sometida a tener que entregar a su hija de entre 12 a 15 años, como establecían las convocatorias de estas poblaciones, para que Evo Morales las escoja y él pueda usarlas el tiempo que estaba en estas poblaciones. Es así que esta mamá, después de varios años que no se perdona una circunstancia como esta, moralmente, es que decide hoy día dar su voz, pero existen muchas voces que dicen que seguramente es un tema político, que seguramente por apañar las elecciones, que es algo absolutamente alejado de esa realidad. Este es un proceso legal, este es un proceso jurídico, por eso es que no lo estoy adhiriendo a la demanda ya interpuesta por el Ministerio de Justicia, por el Viceministerio de Transparencia, tomando en cuenta que en primer lugar el delito de esta víctima ha sido cometido antes de que ella cumpla los 14 años. Entonces esto se tipifica como un delito de violación al amparo del artículo 308 bis de nuestro ordenamiento penal y establece una máxima condena de 30 años sin derecho a indulto contra Evo Morales, y esto es lo que tiene que ser sancionado. Esta mamá estos últimos días ha retornado a la población de ella retornó. Sin embargo, ante esta circunstancia es que ella habló con otras mamás y me dice, ya he hablado con 9 el día viernes. Y esto es alarmante porque yo pensé que, claro, los datos iban a ser de 2 o 3 máximo, pero esto parece que abarca más. Pero esperemos que ya entre hoy o mañana esta mamá ya retorne y podamos consolidar esta querella criminal con toda la solvencia necesaria de un proceso penal que tiene que ser instaurado correctamente y además que debe ser protegida la identidad de la víctima a momento de interponerse esta demanda, tomando en cuenta que corre riesgo inclusive su vida. Entonces, resumo para la gente, se trata de un nuevo caso que la abogada Paola Barriga reveló ya en los últimos días en la ciudad de La Paz, el caso de una adolescente de 14 años. Entonces estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 7 años, que habría sido, en palabras de la denuncia, pues entregada al expresidente, y como este caso, habrían 9 casos más según las denuncias. ¿Piensa, abogada, que la denuncia se va a concretar? ¿Hay amenazas contra la mamá? Tengo conocimiento que nuevamente están amenazando a las poblaciones, tomando en cuenta que son redes criminales. Pero más allá de aquello, ahora que conocemos plenamente este tipo de denuncias, se tiene que activar los mecanismos necesarios, porque el Ministerio Público tiene los recursos necesarios para poder hacer una indagación exhaustiva
hechos y que realmente esta demanda llegue al término en que realmente se pueda procesar como corresponde a Evo Morales. Durante 20 años persigo esta justa causa de la niñez, de la adolescencia y de la mujer. No es un tema político, estoy alejada absolutamente de aquello. Mi tema simplemente es justicia por estas jovencitas que lamentablemente han tenido que ser sometidas a estos esquemas. Imagínense qué ocurría con estas otras niñas que no eran escogidas por Evo Morales. También tenían que quedarse con el entorno del mismo. Entonces esto es aberrante, es muy doloroso y tiene que ser sancionado como corresponde. Esto es importante aclarar, abogada, porque sí, desde un inicio del caso estupro, desde un inicio del caso N, estamos evitando dar el nombre de la adolescente involucrada, aunque ya se lo maneja en todo el país, se ha hablado mucho de politización de este caso, se ha acusado al gobierno, se ha acusado a distintos partidos políticos, se ha acusado a distintas fuerzas políticas y se ha perdido de vista de pronto la necesidad, la obligatoriedad que tiene el Estado de proteger a las víctimas, ¿verdad? Así es, pero llama la atención que en este momento no aparecen las defensorías de la niñez, no aparece el Ministerio Público, no aparecen las instancias que deberían estar detrás de estos casos y no así poner en riesgo la vida de estas niñas, de estas madres que hoy día quieren hacer prevalecer su voz. ¿Por qué cree que no están apareciendo? Bueno, considero de que es un tema de amenazas. Ellas siempre han vivido sometidas a este tipo de esquemas en los cuales inclusive se vulneraba hasta la vida de ellas, amenazaban no solamente de matarlas, sino también de quemarles los predios donde ellas humildemente habitan. Entonces todo esto está enmarcado dentro todavía de un régimen que todavía no ha terminado de existir, ¿no? Todavía inclusive tenemos lamentablemente que decir, pero el Ministerio Público no está respondiendo a una ciudadanía, está respondiendo a un partido político y esto hace de que este tipo de procesos no estén teniendo la celeridad que ameritan ante una investigación tan importante, porque no se trata en este momento de Evo Morales, se trata de una circunstancia delictiva de cualquier ciudadano en nuestro país, estante o habitante. Entonces, si hemos luchado contra violadores, contra infanticidas, contra feminicidas durante estos años, Evo Morales no es la excepción. Si él ha cometido estos delitos, también tiene que ser sancionado. Para los amigos oyentes y seguidores que se están incorporando a las redes sociales de Correo del Sur, a FM 90.1, estamos conversando con la abogada criminalista Paola Barriga, conocida por la defensa de casos emblemáticos que han involucrado a niños, niñas, adolescentes víctimas. Estoy recordando, por ejemplo, el caso hace muchísimos años de la niña Patricia, que fue vejada y fue asesinada en una unidad educativa de La Paz, y también en los últimos años candidata a la vicepresidencia. Abogada, coméntenos, aclarar cortito para la gente que nos está escuchando, porque en medio de tanta difusión en las redes sociales se han confundido los términos. ¿Qué es pedofilia? ¿Qué es estupro? ¿Qué es trata y tráfico? ¿Violación y abuso sexual? ¿Y cuál es la pena que tienen en las leyes bolivianas? Bien, la pedofilia viene a ser una conducta del ser humano en la cual existe una desviación, una filia en la cual esta persona se siente empoderada, pero con menores de edad. Si Evo Morales estuviese con una mujer de su edad, quizás no tendría la atención que tiene con una menor de edad, con una jovencita que lo endiosa, que lo mira como a un ser muy grande. Este tipo de conductas no están tipificadas como conducta tal, ¿no? O sea, sí vamos a ingresar dentro de los delitos. Los dos delitos que estamos advirtiendo en estos casos viene a ser el de violación y el de estupro. Violación son dos delitos muy cercanos porque ambos establecen que sí se tendrían relaciones sexuales con menores de edad. Cuando hablamos de violación estamos hablando de una menor de 14 años y cuando así alegue consentimiento, dice el artículo, el 308 bis. Y en el delito de estupro también habla de una relación, ya sea por artificios, por engaños, pero es una relación también que puede alegarse consentimiento, pero de una menor entre 14 a 18 años. Por eso nos llamó mucho la atención cuando se empezaban a viralizar las últimas fotografías de esta menor y de inmediato salieron a decir que tenía 14 años. Esto para que se hable de un delito de estupro. El delito de estupro tiene una condena de entre 3 a 6 años como máximo.
Pero si hablamos de una menor de 14 años, estamos hablando de un delito de entre 25 a 30 años de cárcel, que es a lo que no se quiere someter a Evo Morales. Esa es la diferencia de estos dos delitos. Ahora, cuando hablamos de trata de seres humanos, estamos hablando de un delito en el cual se puede establecer que son estas redes las que venden a las jovencitas, las que trafican con ellas, las que las utilizan de esta manera. Y en el caso de Evo Morales hemos podido advertir que él no las vende, él las usa en su beneficio personal. Entonces, no se podría alegar de que él haya cometido el delito de trata de personas. Sí han generado el entorno que era quienes reclutaban a estas jovencitas para estas reuniones. Sí, personas, inclusive padres que han vendido a sus hijas con fines de obtener cargos políticos, de obtener dinero, etcétera. Estos elementos han sido trabajados de esa manera y existen personas que deberán ser procesadas, pero no perdamos el objetivo mismo de esta demanda de procesar correctamente a Evo Morales por el delito que amerita este proceso. Abogada, para ir cerrando ya esta entrevista, me quedo muy preocupada porque de haber ocurrido, como usted dice, está involucrado un entorno, o sea, un entorno más allá del expresidente, y habrían ocurrido también otros hechos de violencia sexual, no solamente por parte de él, sino por parte de ese entorno. Esto ameritará más adelante una investigación a profundidad, debiera ameritar una investigación a profundidad por el Ministerio Público que llegue a más personas. Por supuesto que sí, en todo tipo de delitos existen los autores, cómplices y encubridores, y este caso no es la excepción. En este caso se va a tener que ampliar. Me ratifico en establecer que este no es un caso político, este es un tema jurídico, este es un tema que va a abarcar más allá de las gestas electorales que se vienen en pocos días, pero si es que pretenden mostrar que esto es por una elección, es absolutamente falso y va a caer por su propio peso, tomando en cuenta de que este proceso no va a ser rápido, es un proceso que va a meritar una investigación, como bien dice usted, específica y además minuciosa de cuántas personas habrían abarcado estos delitos que comprenden la vida misma de seres humanos. Usted declaró también en las últimas horas que Víctor Borda y Nemesia Chacollo tendrían alguna vinculación con este u otros casos. Bueno, he escuchado esos nombres en la demanda que he interpuesto por el caso Katanas. Es un lenocinio el más grande en nuestro país, tanto en la ciudad de La Paz como el Red Lip en Santa Cruz. Este personaje, Marco Cámara, era quien tenía el monopolio de las jovencitas que traían desde el exterior, pero las intercambiaban con las bolivianas. Entonces, este delito, si bien ha sido sancionado, ellos se encuentran hoy día, 7 personas tenemos en la cárcel, y 2 de ellos, policías, recién hace 3 semanas se acogieron a un procedimiento abreviado, y ellos comentaron que el único trabajo que desarrollaban dentro de este esquema era ir a cobrar dineros a Nemesia Chacollo y a Víctor Borda, que me llamó la atención, pero bueno, queríamos entender de que, bueno, ya era un tema quizás interno, pero ahora cuando le escucho a esta mamá víctima, nuevamente vuelven a saltar estos nombres, y es altamente alarmante porque esto nos mostraría de que en realidad esta red criminal, como les digo, reciclaba o no sé qué término establecer para poder conducir a estas jovencitas, además escogidas entre determinadas edades para Evo Morales, quizás cuando en algunas poblaciones no existían, seguramente utilizaban estos otros servicios de Marco Cámara para poder entregar a estas mujeres a Evo Morales, ¿no? Y satisfacer ese ego que él tenía, que ya era desmedido, y pues por eso es que Nemesia Chacollo y Borda eran quienes pagaban. Pero esto tiene que ser investigado a profundidad. Esta es una de las hipótesis después de escuchar estos nombres y entender qué es lo que pasa detrás de todo esto. Yo entiendo que esta investigación va a ser larga, va a ser profunda y va a meritar la entrega necesaria de profesionales responsables de esta causa. Entiendo entonces por lo que nos está diciendo que la mamá que ha tomado contacto con usted ha mencionado estos nombres. Así es.
también saltan nuevamente estos dos nombres. ¿Hay otros nombres de personajes conocidos, personajes públicos que ha mencionado? No, yo he escuchado específicamente estos dos y me llamaron la atención de sobremanera porque se ligan con ese otro caso también de trata de seres humanos. Como ocurrió durante una campaña electoral anterior, están circulando al menos una decena de presuntos certificados de nacimientos en los que el expresidente figura como padre. Usted nos adelantaba que va a pedir que se investiguen también la veracidad de estos certificados. Así es, el día de hoy ya estoy en camino a la Fiscalía de Distrito. Quiero hablar con el fiscal de Distrito en primer lugar para poder establecer si es que ellos van a poder responder a la protección de las víctimas real y también para entregar estos certificados de nacimiento que habrían sido viralizados y que al parecer podrían ser falsos, pero también podrían darnos una línea de investigación, pero la manera correcta de poder identificar la veracidad de los mismos es mediante el requerimiento fiscal y por intermedio de este requerimiento que ya la instancia correspondiente entregue la veracidad de los mismos y además se establezca la edad de esas mamás quienes tienen hijos con Evo Morales para que podamos identificar de esta manera también los mismos hechos que se están investigando. Abogada, para cerrar, ahora sí, para no quitarle más tiempo, el estupro y la violación son delitos frecuentes en el país. Quizá a raíz de este caso los bolivianos podamos poner un poco más de atención a estos delitos que incluso, y es triste utilizar esta palabra, están naturalizados en algunas poblaciones, todavía en algunos grupos de nuestra sociedad. Así es, necesitamos que este tipo de casos que destruyen la vida misma de estos seres, de estos angelitos que apenas empiezan a salir de la niñez, de repente se encuentran con una violación, con un delito de lesa humanidad que nunca más va a poder ser reparado. Entonces, este tipo de hechos tienen que ser altamente sancionados, con la máxima condena. Además, tienen que publicitarse para que de esta manera pública también la sociedad entienda que este tipo de irse cometiendo en nuestro entorno, como bien dice, se han invisibilizado. Nosotros hemos tratado de justificar lo injustificable, no prestándole atención a este tipo de denuncias, pero ya hemos llegado, considero, a un límite y estamos ante otro esquema de vida. Esperemos de que ya este régimen en el cual 14 años pues vaya saliendo de este entorno y realmente la justicia haga justicia, que sea pronta, que sea oportuna, que sea transparente y que podamos lograr lo que corresponde en ley. Le agradezco mucho, abogada, por este contacto con Correo de Sur Radio, con el sur del país. Esperemos que las investigaciones se lleven adelante y, como usted dice, se evite esta politización de este caso, pese a que los actores involucrados son políticos. Así es, muchísimas gracias por el contacto, siempre presta para poder informar y poder mostrar a la sociedad lo que en realidad acontece. Muchas gracias, un gran honor compartir con ustedes, muy buenos días. La abogada Paola Barriga, abogada criminalista, ex candidata a la vicepresidencia, conocida por la defensa de casos emblemáticos, esta vez refiriéndose al caso estupro primero, pero luego un caso que ella está teniendo de manera personal de una mamá que ha planteado no solo una denuncia por presunto estupro, que va a plantear más bien una denuncia por presunto estupro contra el expresidente, sino una denuncia por la presunta comisión de violación por un hecho que habría ocurrido hace unos 7 años. Muchas ramificaciones